Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy sí voy a hacer el video en el que cuento cómo fue mi paso por la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, que como les conté en algunos videos pasados, ha sido como lo más hermoso y traumático que me pasó en la vida. Así que, nada, bueno. Dos aclaraciones antes de empezar a hablar largo y tendido de ese tema. En el video pasado que yo hablé sobre el CBC, que es el ciclo básico común, que es, bueno, ahí ya lo expliqué en el otro, pero rápido, es el año que hay que hacer para entrar en la universidad, ¿no? Oficialmente, a cualquier carrera de la Universidad de Buenos Aires. Una cosa que me faltó aclarar bueno, de todo lo que expliqué ahí, que me acordé apenas terminé de hablar, es que el CBC funciona a su vez como un filtro. O sea, si bien es como un año con X materias, bla, 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 que se supone que es para nivelarnos a todos como académicamente, también funciona como un filtro para que, no sé, hay mucha gente que abandona, no solo el CBC, abandona la carrera, la universidad, todo, porque no, pues es pesado y hay gente que dice como no, listo, chavo, esto no es lo mío y dejan. Conocí mucha gente, empecé con mucha gente que no solo que no terminó el CBC, sino que no siguió con la universidad directamente. Así que bueno, es la minoría, pero bueno, es algo que sucede. Después, también hay mucha gente que empieza un CBC para X carrera y después se cambian a otra carrera. Eso también se me hace como medio tonto porque es como que en el CBC no sabes qué onda la carrera. O sea, como les conté en el video anterior, las materias son súper específicas y nada tenían que ver con medicina. O sea, sí tienen que ver con la biología y con bla, y te dan unas bases para lo que vas a ver después en la carrera, pero nada tenía que ver. Así que, o sea, no sé qué criterio usaba la gente que dejaba la carrera con la que había entrado y pensado que quería seguir solo por el CBC. Ni idea. Y otra cosa que también me pasó igual cuando grabé el video de los métodos de evaluación y eso de la UBA, es que me olvidé aclarar. Yo en una parte dije así como yo la más exagerada y defensora de los exámenes orales, que yo decía así como son los mejores exámenes, la mejor forma de evaluar que hay en medicina, bla, bla, y sostengo, sí es, para mí sí es como la mejor manera de evaluar y no sé, se me hace muy bueno el método, pero se me olvidó añadir que a todo eso hay que incluirle también la subjetividad del examen. O sea, em, a veces uno va sabiendo más o menos bien la materia, no sé qué, o bastante bien, pero no, bastante bien no porque el que sabe sabe, pero uno va ahí más o menos y justo se topa con un profesor que es una porquería humana, que ese día se levantó mal o que tuvo un percance, lo que sea. O sea, el tipo viene con su mentalidad alterada por lo que sea que le haya pasado y en vez de objetivizar y decir, bueno, soy un docente, tengo que tomar un examen, se la agarra con uno y por más que uno medio que sabe y puede defender su respuesta, no es suficiente y te desaprueban. También pasa lo contrario, que hay gente que no sabe nada, que a duras penas estudió y salen con un 8 porque la persona que les tomó el examen eran súper buenas personas, no sé qué, y por ahí uno estudió un poquito más y le tocó a esta persona horrible y se sacó una nota más baja. Eso tiene el examen oral, que es como que una porquería, pero bueno, qué sé yo, sigo sosteniendo que es una buena manera de evaluar en una carrera como la nuestra, como la medicina. Bueno, hoy sí voy a hablar de mi paso entonces por la Universidad de Buenos Aires. Mi idea inicial era con esto que les mostré la vez pasada, que es como el planner de materias, eh, como ir en orden, pero la verdad que esta parte, que es el ciclo biomédico, se le llama, que es el primero, segundo y tercer año, eh, yo me demoré tanto haciendo esta parte y tuve tanto, o sea, todo lo feo que me pasó en la carrera me pasó en estos 3 años. Entonces, la verdad que no creo que en un solo video pueda hablar de todo, porque voy a hablar largo y extenso de esta parte, a contar mi experiencia, a contar qué onda y a dar algunos tips o cosas que me hubiese gustado saber en ese momento, por si alguien ve este video y le sirve o bueno, qué sé yo. Bueno, vuelvo. Voy a empezar, tengan paciencia, no sé, tómense un mate mientras tanto o un café porque es largo. Y aparte yo que hablo, bueno. Esto es el ciclo biomédico, como les decía, ¿no? Esto que está aquí en amarillito es primer año, lo rosado segundo año y lo morado tercer año.
¿no? Ustedes lo verán ahí y el que no conozca la Facultad de Medicina dirá como, pero esta gente qué onda, cursan 2 materias, o sea, y sí. Pero, bueno, no es tan así como parece, algo ya hablé en el video anterior, pero ya lo voy a detallar más. Bueno, voy a ir año por año y trauma por trauma. El primer año, disculparán, fallas técnicas. Bueno, entonces vamos con el primer año, ¿no? El primer año en la listita está el planner, es lo amarillo que dice acá, anatomía, histología, embriología y salud mental. Bueno, les voy a contar más o menos cómo se organizan cada una de las materias, como para que, no sé, si alguien está por ingresar a la universidad o quiere saberse el chisme entero o bueno, lo que sea, pues voy a detallar un poco, ¿no? Anatomía en la Facultad de Medicina se organiza en 3 cátedras. Cada una tenía en ese momento, no hablo todo desde mi experiencia, sus particularidades. La 1 era más clínica, la 2 era más orientada como hacia el tema imágenes y la 3 era anatomía pura y dura, que en su momento tenía fama de ser la cátedra más difícil. Pero yo la verdad que nunca me dejó o sea, escucho opiniones y escucho y todo, pero no es como que me dejo condicionar por la experiencia ajena. Nunca lo hice y en ese momento tampoco. Entonces como que había escuchado que era difícil, pero dije, bueno, ya está. Yo lo que sí quería al momento de anotarme en las materias era cursar de noche, porque obviamente, bueno, ya les dije varias veces, odio madrugar, así que no era una opción. Entonces yo lo que hice fue anotarme en las 3 cátedras, pero en el horario de la noche. Por supuesto que me tocó en la cátedra más difícil, pero bueno, me tocó en la noche. Me tocó en la más difícil porque nadie la elige, obviamente, entonces los pocos que la elegíamos, pues nos la daban. Así que bueno, nada. Empieza, bueno, la materia para quienes no sean de medicina o solamente quieran, pues, contexto. Anatomía es la materia en la que te enseñan cómo está organizado todo el cuerpo, o sea, desde cómo son los huesos, cómo son los músculos, de dónde a dónde van, cómo son los nervios, los vasos, o sea, en vasos me refiero a arterias y venas, cómo son, de dónde a dónde van, bueno, todo eso, o sea, es una cosa muy detallada y muy memorística si se quiere, porque no hay manera de razonar nada acá. Acá este es el fémur, es así, esto se llama así y listo, o sea, no hay nada más que hacer. Bueno, y bueno, y en cuanto a la materia, se organiza en 3 módulos. El primero, que era locomotor, que era toda la parte en la que te enseñan, pues todo el aparato locomotor, o sea, cómo se organiza la parte muscular, articular, los huesos, bueno, un poco de los vasos, de vasos sanguíneos, bueno, todo lo que tiene que ver con, bueno, linfáticos también, bueno, todo lo que tiene que ver como con esa parte más de, bueno, empecemos a ver el cuerpo desde lo más externo, digamos. Después venía el módulo de esplagnología. Esplagnología es la parte en la que se ve todo lo que tiene que ver con órganos internos. O sea, se estudia todo, desde la lengua hasta la punta del ano, pasando por el corazón, por el hígado, por el páncreas, por todos los intestinos, bueno, todo, con mucho detalle, pero lo que les digo, todo estructural, o sea, cómo es. Bueno, y después viene la parte de neuroanatomía, que es la parte en la que nos enseñan, bueno, cómo funciona, cómo está organizado el sistema nervioso central y periférico, bueno, y cómo van las vías, o sea, cómo sube y baja información. Bueno, linda materia, la verdad, a mí me encantó, pero bueno, traumática como ella sola. Creo que toda la gente que pasó por anatomía en cualquier universidad del planeta Tierra tuvo su trauma, porque obviamente es un montón de contenidos, un montón de léxico nuevo, es un montón. Bueno, el caso es que, bueno, y otro dato de Facultad de Medicina es que a nosotros no nos daban clases así, esto igual ya conté un poco en un video anterior, no es que nos daban clases así de, bueno, siéntense y hoy vamos a ver el fémur, no. En la primera clase ya nos decían, para la siguiente clase traen ta leído, para la siguiente otra clase, y así. O sea, nosotros teníamos que leer en la casa y llegar a la clase con dudas para hacerle a nuestro ayudante. A nosotros no nos dan clases profesores, tipo profesores anatomistas o cirujanos o así, sino nos dan clases nuestros compañeros de años superiores, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros estábamos en primer año y nos daban clase de gente que estaba en cuarto año de medicina, que obviamente tienen que hacer un curso de formación y todo eso, ¿no? No es que yo digo, ay, hola, sí vengo a dar clase y no, o sea, tiene una estructura todo eso. Obviamente ellos supervisados por gente más grande. Bueno, y no nos organizan en un aula con sillitas, sino eran mesas separadas
con cadáveres encima y éramos más o menos 15 alumnos por mesa. Entonces, uno lo que hacía era estudiar en su casa, llegar a la clase y con los compañeros mismos empezar a mirar el muerto y a mirar con el atlas, bueno, este está el músculo, va de aquí a acá y así, y si tenías dudas, le preguntabas al ayudante. Súper autónomo todo. A mí, la verdad que anatomía me pareció una materia maravillosa, me encantaba. El tema es que yo no supe estudiar bien esa materia porque obviamente era algo, o sea, tenía una forma de, o sea, en la que tenías que sentarte a estudiar semejante cantidad de contenido que yo nunca había, o sea, yo nunca en mi vida me había sentado a estudiar 5 horas seguidas una materia, ¿sí? Y nunca había aprendido a gestionarme para ser una persona autónoma para estudiar a ese nivel, ¿no? Uno viene del colegio, después pasa por el CBC que cree que es muy difícil y ni se le compara a lo que es la carrera en sí. Y para sumarle a todo esto, yo ese año empecé a estar de novia. Así que por supuesto que lo que menos quería hacer en esta vida era sentarme a estudiar. O sea, yo como les conté en el video anterior del CBC, o sea, pasé de estar muy feliz por la vida de fiesta y todo con mis amigos, viviendo como mi nueva vida en otro país y ahora estaba de novia. Así que, bueno, el caso es que yo no le puse todas las pilas que tenía que ponerle. La verdad que se me era difícil y cuando a uno algo le cuesta, pues tiene que esforzarse el doble y a mí pues me costaba y no hacía nada. O sea, entonces pasó que obviamente no estaba agarrándole la onda a la materia. Yo iba a las clases a todas, pero era como, no sé de qué estamos hablando, no entiendo muy bien, o por ahí lo que llegaba a estudiar en mi casa, lo estudiaba obviamente súper mal, me metía información que no era necesaria, o sea, bueno, priorizar en medicina es clave, porque hay tanta información que si te quieres aprender todo, mueres en el intento. Entonces, bueno, nada, yo, claro, estudiando súper mal, todo bueno. Llega el primer parcial de locomotor, que, no les aclaré, pero hay un parcial para cada módulo y después el examen final de toda la materia. Bueno, llega el primer parcial de locomotor, yo fui, no había estudiado muy bien y no era que iba muy bien con la materia, pero no me sentía tan mal. Bueno, fui, me acuerdo que me llama una chica y me dice, o sea, un ayudante, porque no te podía tomar tu ayudante, te llama otro. Y acuérdense que son exámenes orales. Entonces me llama esta mujer, me da una escápula y me dice, bueno, háblame de la escápula. Y yo, ese era mi primer examen oral de toda la historia de la humanidad, ¿no? De mi vida. Entonces, yo lo agarré y yo estaba así, tipo literal, no podía ni sostener ese hueso. Empecé a hablar alguna cosa súper desordenada y dije, como bueno, y acá se inserta el, no sé, pónganle que había dicho el supraespinoso y ahí se insertaba el infraespinoso. Bueno, una bobada que dije mal y la chica, la ayudante me agarró de esa cosa y vio que yo iba re mal para desaprobarme rápido. Entonces me dijo como, bueno, ¿y por qué tal cosa y tal otra no? Y yo, bueno, ¿y por qué tal otra? Cuando ya como la segunda pregunta que no pude contestar, me dijo, bueno, el examen está terminado, pues obviamente no lograste aprobar y yo, bueno, gracias. Era obvio, o sea, yo la verdad que ni siquiera es que me puse mal, sino fue como listo, bueno, chao, gracias. Bueno, nada, me voy a mi casa a seguir con mi vida. Empiezo con el siguiente módulo que era esplagnología, ¿no? Que ahí, bueno, nada, yo iba a las clases como más animada porque era como súper bonito, o sea, fue la primera vez que yo agarré un corazón en mis manos y decía como, ay, qué bonito, ¿qué es esto? Qué perfección, qué todo. Bueno, después, no sé, era la siguiente clase, era un hígado, era como, no, pero qué bonito. Bueno, así, yo todas las clases fascinada, fascinada de lo que veía, pero por supuesto también acá, si el contenido de locomotor era mucho, acá era el doble. Era muchísimo contenido, muchísimo. Entonces, lo mismo, yo empecé ahí como medio bien y con el paso de las clases me iba quedando porque no le estaba dedicando el tiempo que tenía que ser. Y para esas alturas, que ahí nosotros en anatomía, en esa cátedra, en ese entonces, porque ahora todo el mundo estudia de resúmenes, pero cuando yo la cursé, estudiábamos de un libro que se llama Rubier, que es súper famoso, tiene 4 tomos así de gordos, cada uno,
Yo me acuerdo que para locomotor había intentado usar ese y para espeleología también, pero nos recomendaron otro que era más gordo todavía. Entonces yo estaba así como maldición, bueno, intento hacer lo que puedo, pero por supuesto no es suficiente. Cuando ya se iba acercando, la materia pasaba, se iba acercando el momento del examen y yo claramente me vi en la B. O sea, yo dije, no hay chance, no. Si bien aprendí algunas cosas y algunas cosas me gustaron y eso, no daba para ir a presentarme y más que ya sabía lo que era estar en un examen oral en el que, o sea, tienes que saber, porque la diferencia con un examen escrito o un examen en los que marcas la opción múltiple es que puedes no saber y por ahí le pegas, o qué sé yo, pero en el examen oral no, o sea, si no sabes te quedas con una cara y pasas una vergüenza. Entonces, yo dije, no, bueno, no voy. Bueno, a todo esto ya lo hablé en el video ese en el que hablo de cómo es o sea, cómo te califican en la UBA, y les contaba que cuando uno tiene un examen, el recuperatorio es a la semana siguiente o a final de año, ¿no? Entonces imagínense, yo aquí ya llevo acumulado el recuperatorio del primer parcial y el recuperatorio del segundo parcial, solo en anato. Bueno, yo teniéndome fe, a razón de nada, de que iba a poder aprobar todo esto a final de año, ¿no? Bueno, después empezaba el módulo de neuroanatomía. Yo creo que neuroanato fue la materia que me cambió por primera vez la percepción sobre lo que yo tenía del cerebro. O sea, no. La verdad que yo, ay no, salí fascinada. O sea, en pocas palabras, me encantó, me parecía todo muy fascinante. Era genial porque en nuestra cátedra nuestros ayudantes tenían una muy buena escuelita de formación docente y de paso les enseñaban a disecar, ¿no? A disecar quiere decir agarrar un cadáver así como te llega y empezarlo no sé, digamos, quitarle la grasita para que se pueda ver el vaso, el suelto y bonito, o para que el músculo se pueda apreciar en su extensión. O sea, es como un trabajo muy artesanal y medio de cirujano, para arreglar el material y que se vea para los estudiantes. Bueno, en Neuroanato teníamos también unas cosas tan bonitas, unos materiales, o sea, teníamos si uno agarra un cerebro así por fuera, pues no tiene ninguna ciencia, la cosa es por dentro, cuando los cortan, ¿sí? Hay varias formas de hacerles cortes y hay cosas distintas que se pueden estudiar en cada corte. Ay, no, yo cuando vi eso quedé fascinada, o sea, me parece tan bonito todo. Así que bueno, nada, Neuronato y yo un solo corazón, pero pues claro, o sea, ya venía a estas alturas del año en el subsuelo del estudio de medicina, o sea, yo ya entre que ya veía venir que no iba a ser remontable ese año, más allá de porque de los exámenes y todo eso, porque yo sabía que no había aprendido nada. Y yo sí hay algo que por suerte tengo, es esta cosa de que digo, soy muy consciente de cuando sé algo y cuando no lo sé. Cuando no sé algo, no me pongo a hacerme la que sí, lo super sé ni nada, sino es como, no lo sé y no lo sé y ya está. Entonces yo, para esas alturas, ya sabía que no sabía anatomía de la forma que tenía que saberlo, ¿no? Y era como que tendría que haber hecho un esfuerzo mega recontra ultra sobrehumano para haber llegado al final. Y pues no tenía ganas y la verdad que bueno, ya está. Entonces, ya para neuroanatomía yo dejé de ir a clases directamente, ya era como, bueno, listo, esto lo tengo que repetir, qué mal, qué embarrada, pero pues ni modo, o sea, ya que podía hacer a esas alturas. Ya había perdido un año en el CBC, entonces como que no fue que, uy, mi primer golpe de desaprobar algo. Y en ese entonces no me sonaba tan grave perder un año, porque cuando uno es joven, como se cree eterno, pues un año, ¿qué es, no? Entonces, nada, yo dije como, bueno, listo, lo repito. Le conté a mis papás y bueno, ahí quedó, ¿no? Eso es mi primer año en anatomía. Ahora les tengo que contar la siguiente, que es histología y embriología. Algo conté yo en alguno de los videos anteriores que histología y embriología suenan así como dos materias nada más, pero en realidad son cuatro. Ay, eso también fue terrible. Son cuatro materias: histología, biología, embriología y genética. En una, ¿no? O sea, son cuatro materias en una. Si uno desaprueba alguna de estas cuatro cosas, pierde la materia. O sea, así en las otras tenga todos 10, pierdes una, pierdes todo.
Y bueno, la materia esta se organiza en la universidad, en la UBA, en dos cátedras. Cátedra uno y cátedra 2. Ah, no, mentira, en tres. Cátedra uno, cátedra 2, cátedra 3. Tenían también sus particularidades. Entre esas eran que la cátedra uno era también la que tenía fama de ser la más difícil y se organizaba primer semestre histología y biología, segundo semestre embriología y genética. Y la cátedra 2 y 3 se organizaban haciendo una semana histo, una semana de embrio, una semana histo, una semana de embrio y así todo el año. Y en el medio el primer cuatrimestre biología y en el otro genética. Bueno, yo, como lo mismo que les conté con Anato, me anoté en todas las cátedras, pero turno noche. Yo lo único que quería en esta vida era estudiar en la noche. Entonces, bueno, en ese me tocó la cátedra 2 en la noche. Cátedra 2, como les conté, era una semana una cosa, una semana la otra. Bueno, la primera clase que yo tuve de esta materia, que... Ah, fue embrio mi primera clase de la universidad, ahora que me acuerdo. Sí, bueno. Em, Fue rarísima, porque embriología, contexto primero, es la materia en la que se estudia el desarrollo embrionario, ¿no? O sea, ¿qué pasa desde que el espermatozoide y el ovocito se unen para empezar a formar un ser humano hasta que se termina de formar, se termina de desarrollar? O sea, no hasta que hasta el parto, no, sino hasta que se termina de formar, digamos. Y las cosas buenas y malas que pasan en el medio. Súper molecular, mucho gen, mucha molécula, mucho procedimiento, mucho proceso, mucho, bueno, también hermosa materia, la verdad. Y bueno, histología, que es la otra parte, es la materia en la que se estudia cómo funcionan las células, o sea, eh, si unes células, formas tejidos y así formas órganos y todo eso pues tiene una organización, tiene una especialización, tiene, bueno, cada célula dentro del cuerpo tiene una función súper distinta a la otra, por más que sean del mismo órgano. Así que imagínense lo que es esa materia teóricamente hablando, es larguísima. Y no solo es larguísima, es la base de la medicina en cuanto a primer año me refiero. O sea, ya después voy a desarrollar más esto, pero pues es como que ahí empiezas a saber cómo funciona todo. O sea, bueno, en fin. Después ahondo más en esto porque tiene mucho que ver con una materia de segundo año. El caso es que, bueno, y biología es biología, la de toda la vida, la que todo el mundo tuvo en el colegio, y obviamente es súper mega específica y mucho detalle. Y genética, pues genética, ¿no? Hablar de mutaciones, alteraciones cromosómicas, bueno, todo eso. Y otra cosa de esta materia, que es que biología y genética se estudiaban por tu cuenta. O sea, una vez cada 300.000 años había una clase como teórica de algunos temas puntuales, pero no es que habían clases ni siquiera. O sea, era como las clases eran histo y embrio y las otras dos, no sé, prepáralas por tu cuenta como puedas. Bueno, nada, yo empecé esta materia en la cátedra esta, la que les conté, la 2, entonces empezaba una semana de histo, una semana de embrio. Yo empecé con embrio y me acuerdo que también me quedé choqueadísima del nivel de cantidad de contenido. Entonces, pero dije, bueno, voy a empezar con la mejor de las actitudes, no sé qué. Bueno, intenté. Ahí ya había empezado un poco atrasada porque me demoré en conseguir los libros. eh, me- pues también había empezado en simultáneo con Anato, entonces como que Anato me sonaba más extensa. Entonces yo como que un poco prioricé anatomía. Y lo que les conté con anatomía, o sea, es tanto el contenido que yo no sabía cuál materia priorizar. Entonces yo dije, bueno, priorizaré anato porque me suena más larga y más difícil. Bueno, entonces, como que ponle, si en la semana tocaba estudiar, no sé, de los 7 días tocaba dedicarle la mitad a una y la mitad a la otra, no sé, yo le dedicaba 6 días a anato y uno a embrio, y así. Bueno. Eh, y el tema es que, digamos, si ya uno se atrasaba la primera semana y quería desatrasarse, pues en qué momento, porque la semana te tocaba esto. Y si te atrasabas en esto y te querías desatrasar, pues no podías porque ya inmediatamente te tocaba embrio de nuevo. Y así sucesivamente. Y eso fue lo que me pasó. Yo empecé atrasándome, era como que quería desatrasarme, quería ponerle onda, pero pues tenía la otra materia, más anato, más, bueno, en fin. El caso es que yo empecé así súper mal, atrasándome en las dos.
Me presenté al parcial de biología, creo que me llegué a presentar. Ay, porque, paréntesis, tengo aquí en mi computador, que lo tengo aquí al lado, una... Yo en mi Instagram, muy sinceramente, puse como un screenshot de la página de la facultad donde subían las notas que uno se iba sacando. Y la verdad que, o sea, esta página, la verdad que no sé qué onda, pero la usaban solamente en primero y segundo año. O sea, acá tengo solamente notas de primero y segundo año. Y suben la nota del último examen, o sea, el del internado, cuando ya terminaste la carrera. Es rarísimo, o sea, la usan como en primer año y segundo y después en el último día. Entonces yo me acuerdo que el día que rendí el examen del internado, tuve que entrar a esta página y me encontré con estas notas de primero y segundo y yo, ay Dios mío, qué horrible. Y las subí en mi Instagram porque el verdadero, el que quiere puede, porque uff. Bueno, entonces acá tengo en mi mano las notas que me saqué en... ¿En qué? En el... Ah, no, mentira. O sea, es que ni siquiera. Ese primer año en histología y embriología, yo no aprobé nada. O sea, al parcial de histología, de biología, que me tenía que presentar, no me presenté. Y al parcial, al primer parcial de histo y embrio, porque era combinado, tampoco me presenté. Esa materia sí la veía súper perdida. O sea, yo creo que esa la abandoné mucho antes que Anato, porque ahí sí era como no doy pie con bola, no sé qué dice una célula, o sea, es como que estaba, pero en Narnia no, lo siguiente, o sea, perdidísima, yo no, la verdad que la pasé fatal de cuando ya recapacité en lo mucho que no sabía, fue como, Dios mío, ¿en qué momento estudiamos todo esto? Y yo, ¿por qué estoy tan mal? O sea, bueno. El caso es que yo esa materia, esa completa, la dejé en un momento y dije, no, esto ya no tiene cómo remontarse. Entonces yo, la verdad que más o menos como a mitad de año, yo ya veía venir que ese año para mí era irremontable, que por más que yo le pusiese voluntad, no iba a funcionar y que yo en todo caso prefería recursar porque yo sí quería aprender bien, o sea, yo siempre he sido como esa gente que quiere aprender bien las cosas para saberlas, no tanto para la nota, sino por mí. Y claro, ya, nada, todo mal. Entonces, la verdad que ese primer año, lamentable totalmente. Ah, bueno, y la otra tercera materia, que es salud mental, fue la única materia que salvé, o sea, que pues no estuvo tan mal. O sea, fue como que me puse más clarita que no. Bueno, como que fue la única materia que yo empecé a cursar y la terminé. Y lo que sí no hice fue dar el final ahí mismo, grave error, que, ay, yo que... Esto es, si alguien de medicina me está viendo y está en los primeros años o está por empezar, si hay un único consejo que todo el mundo dice y todos deberíamos hacer caso, y nadie hace caso, pero háganme caso, es no cuelguen finales, no cuelguen finales, por favor. O sea, ese fue mi primer final que colgué, que dije, bueno, lo doy después, aún que ya me había pasado en el CBC, que dije, bueno, después lo doy y hostias, bueno. Em, no lo di en su momento porque me iba a Colombia y porque no tenía ni cinco de ganas, a pesar de que la materia me había gustado, me había parecido linda. Bueno, no hice la recapitulación. Salud mental, como dice su nombre, una materia en la que nos hablan sobre salud mental. O sea, es que es una materia en la que, no sé, más básicamente como que nos comprimen un montón de cosas claves de psicología en un año. Le hicieron una cátedra que se llamaba Lichinsky, el docente era un viejito, todo tierno, jorobadito, o sea, súper bonito. La mayoría de ayuda de profesores, ahí serán todos profesores grandes, ya gente con especialidad y todo. La mayoría eran psiquiatras, así que la verdad que una materia muy bonita, muy útil, me encantó. Por eso creo que fue la única a la que pude medio que remontar, porque las demás, bueno, ya les conté. Entonces nada, hasta acá va mi primer año en medicina, que pues como les acabo de contar, no iba a ser el primer año porque lo tenía que repetir en su totalidad. Yo, bueno, ese año voy a Colombia de vacaciones, le cuento a mis papás como, bueno, padres, desaprobé el primer año, tengo que repetir. Y fue como, maldita sea, porque fue como otra vez repetir. Obviamente ellos con su cabeza de padres y de personas adultas habrán pensado como, ¿y esta qué onda? O sea, ya perdí un año en el CBC, ahora está perdiendo otro. Pero la verdad que ellos súper tolerantes y fue como, listo, pues todo bien. Bueno, el caso es que bueno, llego el año siguiente a Buenos Aires y empiezo a cursar de nuevo primer año. Y lo que hice fue anotarme en anatomía, en la misma cátedra, mismo horario, pero me dieron a la mañana.
En histología sí me cambié de cátedra porque, como les dije, yo me di cuenta desde muy temprano que esa cátedra era lo peor. Entonces me anoté esta vez en la cátedra uno, que es la que todo el mundo decía que era la más difícil, pero que a mí me resultaba la más ordenada. Entonces, o sea, para mí era lógico que se viera un bloque de una cosa y luego la otra. Bueno, entonces me anoté en cátedra uno y nada, solo tenía que hacer esas materias, digamos. Bueno, arranqué con anatomía, o sea, volvemos a arrancar con el mismo orden. Bueno, me pasé ese primer examen. Acá ya va todo más resumido porque ya les di todo el contexto para poder hablar ahora más rápido. Anatomía, el primer examen, lo apruebo, me va bien, todo genial. El segundo examen lo apruebo, me va bien, todo genial. Obviamente todo genial entre comillas porque lo mismo me costaba mucho estudiar, es una materia pesada y no es que yo iba como con ventaja porque el año anterior había estudiado, yo estaba casi como los ingresantes, o sea, como los nuevos, porque había estudiado tan mal que pues obviamente que me tocó todo hacerlo de cero. Em, bueno, el tema es que ese año me acuerdo que me tocó una mesa llena de gente extranjera, bueno, el año anterior también, pero éramos todos súper extranjeros, eran muchos extranjeros, y me acuerdo que el jefe de trabajos prácticos, que es como el médico mayor que está a cargo de la materia y del turno en el que uno está cursando, digamos, el tipo ese era, yo no puedo confirmarlo, pero sí puedo medio dar mi opinión, y es que era un tipo xenofóbico, o sea, el tipo odiaba a la gente extranjera. Yo lo noté por varias actitudes, algunas que tuvo conmigo, algunas que tenía con otros compañeros, y la verdad que ese tipo, lo peor que parió ese país, o sea, mala gente, grosero, ay no, me caía súper mal. De hecho, hablo del tipo así tan alegremente porque ya se murió, hace unos años salió la noticia en Twitter, y la verdad que antes, o sea, hay docentes que fallecen y eso, y todo el mundo es como, ay, tan bueno que era, qué lindo, que no sé qué. Este hombre falleció y en Twitter, obviamente la gente de Facultad de Medicina que hablaba del tema, ponían como que sus historias y todas eran terribles, o sea, una persona nefasta, súper mala onda, ay no, la verdad que todo mal con esa señora. Bueno, el caso es que, bueno, este tipo que Benedetti se llamaba, creo que era el apellido. Bueno, yo notaba que el tipo me tenía así como entre ojos, o sea, nivel se sabía mi apellido, éramos cientos de alumnos, o sea, que eso es algo que creo que no he nombrado en ningún video, pero en la UBA si hay algo que pasa es que somos 7.000 millones de alumnos, hay mucha gente. Lo cual amamos porque pues universidad pública y para todos, pero era mucha gente, o sea, es como que a no ser que haya pasado algo puntual con un alumno, no tendrías por qué saberse su apellido si son tantas personas. Pero bueno, él se sabía mi apellido. Entonces, bueno, nada, pasó el año, aprobé el primer parcial de locomotor, aprobé el parcial de esplagno, y el caso es que, ¿cómo fue la cosa? Ah, bueno, llego al parcial de neuroanatomía, que es el que les cuento el último. Pero a todo esto, el contexto que viene este año es que yo había empezado a tomar pastillas anticonceptivas sin receta médica. Yo tengo migraña desde los 14 años y obviamente que en ese momento no tenía ni idea de que está contraindicado tomar anticonceptivos con estrógenos si uno tiene migraña, ¿no? Por supuesto, bueno, hoy obviamente que lo sé, pero en ese momento no lo sabía y empecé a tomar las que tomaba una amiga. Entonces, ya sé, está súper mal, pero pues ni modo. Las empecé a tomar y ese año, Dios mío, para mí fue fatal. O sea, yo empecé a tener las migrañas más horribles que tuve en mi vida. Y aparte, mis migrañas eran, o sea, no es que, ay, me dolió la cabeza, no, o sea, era 8 horas acostada con todo apagado, sin escucharle un ruido, vomitando, o sea, mis migrañas siempre han sido fatales, o sea, no. Y ese año pues fueron peores, o sea, yo hice muy mal en haber hecho eso, pero bueno. El caso es que yo, como les conté, me anotaron en la mañana en ese turno, en esa materia. Entonces habían varios días que yo me despertaba con dolor de cabeza. Y pues yo decía como no quiero ir a clase porque me siento súper mal, o sea, cómo iba a ir a clase si a duras penas se podía caminar. Entonces no iba a clase. Y en esa materia teníamos 6 faltas posibles. Entonces yo cuando vi que ya iba por la quinta, me guardé esa última falta para una ocasión especial que en la última parte de neuroanato me dio dolor de cabeza, no fui a clase. Entonces ya estaba al límite de las faltas. Bueno, cuando ya fue la última clase, que la última clase que, o sea, se usa para hacer repaso de la materia, digamos, con tu ayudante,
habían dicho que no iban a tomar faltas. Y yo, entre que ya hace un calor de morirse en Buenos Aires en ese entonces, en esa fecha, y me había despertado con dolor de cabeza, dije, bueno, pues no voy, o sea, si no toman falta. Y me acuerdo que me llama una amiga y me dice, Ori, están tomando faltas, vente ya. O sea, están tomando presente. Y yo agarré un taxi, yo vivía súper lejos de la universidad. Agarré un taxi, ni siquiera me bañé, me vestí así nomás, agarré un taxi, me fui y llegué a la universidad. Entonces yo llegué a clase, no sé, media hora más tarde, 40 minutos. Me dejaron entrar y le digo a mi ayudante como, ay, mira, ponme el presente, no sé qué, llegué tarde, pero llegué, bueno, bla, bla. Y me dice, ay, ya entregué las listas, pero no te preocupes que a estas alturas del año, ¿quién se queda libre? Nadie, o sea, ya está, ya todos somos relajados, no sé qué, bla, bla, paz y amor. Bueno, ya se imaginarán. Me acuerdo que yo dije como, bueno, ok, todo bien. Y no insistí más porque, pues, no sé, le creí. El caso es que a la semana siguiente era el examen. Bueno, estábamos todos ahí en el aulita esta que es como un anfiteatro, esperando a que nos llamen para ir al examen. Entonces vienen los profesores y aleatoriamente traen tu ficha y te toman. No te puede tomar tú mismo ayudante. Bueno, el caso es que uno de mis compañeros, primero, paréntesis, uno de mis compañeros brasileros de mi mesa había dejado la materia hacía rato, o sea, ya él la había abandonado porque, bueno, o sea que a esas alturas del año, si yo tenía 6 faltas, él tendría que haber tenido, no sé, 12 faltas, ¿sí? Bueno, yo veo que, continúo, yo veo que llaman a todos mis compañeros y a mí no me llamaban. Y yo como, ¿qué onda? Bueno, lo llaman a mi compañero y yo dije como, yo era de las últimas que quedaban de mi mesa, entonces yo dije como, no, él abandonó la materia. Y me pregunta el tipo este, Benedetti, me dice como, y como que me dice, ¿y vos? Y yo, sí, no sé, no me han llamado. Y me dice, ¿cómo es tu apellido? Y yo le voy a decir, y el tipo, ah, sí, tal. Y me busco en la lista. Y me dice, no, pero me dice, como, vos estás libre por faltas. Y yo me quedé como así que estoy libre. O sea, libre, que creo que esto no lo aclaré en ningún momento. Libre quiere decir que por la razón que sea, por faltas o porque desaprobaste el examen más el recuperatorio o porque, bueno, por X motivos, te terminó la materia. O sea, ya la perdiste para siempre y la tienes que volver a hacer. Entonces, claro, imagínense cuando este tipo me dice que yo estaba libre, yo estaba como, pero como así que libre si yo, o sea, como es que lo llaman a mi compañero y no sé qué. Entonces el tipo me dice, sí, por falta, no sé qué, bueno. Yo agarro y me pongo a llorar como una Magdalena y le digo, doctor, disculpe, pero no, yo necesito rendir, yo eh, ya estoy a este examen de regularizar la materia para poder dar el final, o sea, por favor, no sé qué, bueno, la... Entonces el tipo me dice como, bueno, no, y yo le digo, pero yo vine la semana pasada, solo que mi ayudante no me computó la falta, no sé, el presente, pero yo estuve y él es testigo, pregúntele. Y llega y me dice el tipo como, ¿quién es tu ayudante? Y yo, Pepito Pérez. Y dice, ay, pues justo Pepito Pérez no vino hoy porque está rindiendo un examen, pues, de él como alumno. Así que, pues, básicamente, como queriendo decir, no hay nadie que confirme su teoría. Y yo me quería morir. Entonces yo, bueno, empecé a llorar. Ahí fue que empecé a llorar, o sea, empecé a llorar así como una Magdalena. Yo no soy una persona llorona, pero ese día empecé a llorar así, tipo a moco tendido. Y el tipo me dice, bueno, espérese un momentito, voy a hacer algo y ya veo qué puedo hacer. O sea, que él era el jefe del turno, o sea, él no tenía que preguntarle a nadie a ver qué puede hacer. En fin. El caso es que me dejé ir en un pasillo llorando sola a mares. Y yo veía pasar a todos mis compañeros y todo el mundo me miraba así con cara de pobre tipa, pero bueno. El caso es que este hombre se va, vuelve al rato y me dice, bueno, está bien, la voy a dejar rendir, pero bueno, tiene que ir con tal docente para que le tome el examen. Que eso ya desde el vamos está mal porque se supone que tiene que ser aleatorio, que el docente escoja tu ficha. Entonces yo dije, bueno, ya está. Fui, me senté y ya desde que me senté, el maltrato total. O sea, ni siquiera me saludó, ni siquiera se presentó, ni siquiera me preguntó nada. O sea, de una vez fue como así todo sentado, todo desganado. Ay, no, horrible. Y me hizo una pregunta súper difícil. O sea, obviamente hoy la pienso y te digo, no era tan difícil, pero en ese momento, o sea, no había estudiado, wow, qué montón. eh, por lo que les cuento, o sea, fue un año también muy pesado en cuanto al académico y yo intenté hacer lo que pude, pero pues me costaba todavía estudiar bien. Entonces yo había llegado ahí como más o menos y entre una cosa y la otra y que venía de llorar como una condenada, o sea, tenía los ojos así de inflamados,
Claro, yo, o sea, empecé a patinar así terriblemente, ya era como que no podía hilar una idea con otra, este tipo me trataba súper horrible, entonces yo en un momento de lucidez le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir con este examen, por favor, o sea, como prefiero dejarlo acá. Entonces me dijo como, ok. El caso es que como yo estaba ahí rindiendo como por favor del tipejo este, me dio a entender que el recuperatorio de la otra semana lo tenía que rendir con él. Y yo me quedé como, imagínate, o sea, ya para esas alturas yo estaba como, que me iba a probar este señor. Pero bueno, obviamente tenía la chance, la iba a tomar, ¿no? Entonces yo, bueno, sí, sí, no sé qué. El caso es que así va terminando mi año de anatomía. Pero acá se empiezan a pisar las cosas con histología y embriología, así que voy a empezar a contar esa parte y después retomamos con la conclusión. Bueno, este año en histo y embrio, yo empiezo el primer semestre con embriología y el segundo con histología. Yo me acuerdo que empecé con, bueno, con embrio y me gustaba, o sea, era como una materia muy interesante a mí, porque es como un cuentito, ¿no? O sea, tipo, se unen el espermatozoide y el ovocito y se forma tal, y así se empieza a formar tal, ¿no? Y así, y así, y así, así. O sea, me parecía súper bonita, me parecía como muy interesante, porque jamás en mi vida yo había escuchado nada de todo lo que estaba escuchando ahí. Todo era nuevo para mí, todo, todo, todo. Y me pareció genial. Entonces, bueno, nada, yo hice lo que pude con esa materia, aprobé el primer parcial, ahí eran dos parciales por embrio, dos parciales por histo. Y en el medio las sueltas estas, biología y genética, ¿no? Bueno, acá que tengo las notas, en el primer parcial de biología me saqué un 3. O sea, lo desaprobé. Cuando uno se saca un 3 va a una cosa que se llama repechaje, que es eh, que rinde un examen oral corto, o sea, como que te llama el docente y te hace un par de preguntas para ver si efectivamente sabes la materia o no. Entonces yo me saqué un 3, me llamaron a repechaje, fui y lo aprobé. Entonces acá me sale este 3, pero en la vida real me quedó un 4 porque la aprobé. Bueno, embriología me acuerdo que, bueno, la había probado también, no me saqué la gran nota tampoco, pero la había probado. Y me queda entonces el segundo parcial de embrio. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que había ido, no, mentira, algo pasó que yo no presenté ese segundo parcial, yo no me acuerdo la verdad que fue, yo supongo a estas alturas que fue, no sé, que se me pisó con anatomía o algo pasó, el caso es que yo no rendí ese parcial de embrio. Pero dije, bueno, lo importante de esta cátedra y esa organización es que para esas alturas yo ya había visto toda la materia de embriología, entonces la entendía y era como, ah, listo, esto lo puedo preparar, este examen de recuperatorio a final de año, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya ni modo, quedaba el recuperatorio ese. Y empezaba genética y... ay, no, mentira, era al revés. Este primer cuatrimestre había rendido en la genética y en ese me había ido bien. Lo que les conté de biología que vi acá fue en el otro cuatrimestre, que la cursé cuando cursé histología. Bueno, entonces empezaba el cuatrimestre de histología. Y esa materia también me encantó, me fue súper, o sea, súper, o sea, aprobé el primer parcial, aprobé el segundo parcial, biología, bueno, esto que les conté, del 3 pero luego el 4. Así que bueno, entre todo, ahí como podía, pero yo iba casi aprobando todo el año, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo como tenía pendiente el recuperatorio de embrio, dije, bueno, no, un compañero me dice como, ay, que yo voy a hacer un curso intensivo de solo el segundo parcial de embrio para el recuperatorio. Y era súper barato, era solo un día, una clase y ya está. En ese entonces no estaba tan de moda que todo el mundo pagara cursos para todo. Hoy en día sí, o sea, yo veo ahí en mi Instagram de medicina que todo el mundo hace un curso para cada materia. Se me hace loquísimo, la verdad. Porque si ya vas a la universidad y tienes los libros, ¿por qué pagarías un curso, no? Pero bueno, no sé. Yo me acuerdo que, bueno, pagué esa clase, digamos, y a mí siempre me ha gustado hacerme de primera en las clases. O sea, yo soy esa ñoña que se sienta de primera para escuchar bien, para ver bien, para opinar, todo bueno. Efectivamente, en esa clase también me senté en la primera fila y ese curso no es que se daba en la universidad, era una cosa privada, un curso privado y lo dictaban en una casa, o sea, en un departamento, digamos, en un apartamento, y entonces era en una sala, digamos, como decir acá, y habían sillas. Entonces el espacio era así.
Entonces yo creo que como estaba sentada ahí de primeras, la profesora hablaba y claramente me caía toda su baba en la cara. Y el tema es que esta mujer estaba con gripe o no sé qué tenía. El caso es que tosía, 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 estornudaba, estornudaba, estornudaba. Bueno, así, así todo el rato. Y bueno, yo me empiezo a enfermar. Esto, a todo esto, este curso fue una semana antes del examen, ¿no? Del recuperatorio. A todo esto ya estamos a final de año, ¿no? Fue una semana antes del examen. Entonces yo, bueno, me voy a mi casa, empiezo a estudiar, bla, bla, y me empiezo a enfermar como a los 2 días. Obviamente entre que incubé y todo. Y a mí, una vez por año, siempre me da una faringoamigdalitis así de muerte, o sea, tipo 40 de fiebre, que no me puedo mover, que se me inflaman las amígdalas así, que, bueno, fatal. Efectivamente me pasó en ese momento, me enfermé, que casi me muero. Y aún así yo era como que, bueno, intenté preparar mi examen, hice lo más que pude, no sé qué, pero pues obviamente no fue suficiente. Más allá de eso está la cosa de que yo esta materia la había cursado hacía ya, ¿cuántos? 7 meses, o sea, hace mucho tiempo. No, mentira, 7 meses no tanto. Bueno, en el primer cuatrimestre. Y obviamente te preguntaban cositas del primer parcial, porque pues es obvio, o sea, es como que tienes que saber la materia. Entonces yo me acuerdo que me presenté así nomás y entre una cosa y la otra empecé a patinar en una respuesta de una pregunta, porque ese examen era oral. Ah, bueno, sí, todos son orales. Es que me acordé que genética y biología, genética nunca les conté que es a desarrollar, pero bueno, no sé por qué me vino esa cosa a desarrollar. En fin, el caso es que era oral, yo estaba con la profe, le estaba respondiendo, dudé en una respuesta y empecé a sentirme como, ay no, esto no lo sé, esto no sé qué. Bueno, y empecé así como a sudar frío y a pasarla súper mal. Y ya de ahí en adelante fue irremontable ese examen. Me hizo otra pregunta, yo me quedé en blanco totalmente y le dije como, no, mira, la verdad, no lo sé. O sea, le respondí así como, no lo sé. Y me dijo, bueno, pues tú sabes que en un examen oral o sea, no hay manera de que uno conteste un no lo sé y salga aireoso. Entonces me dijo, como bueno, el examen que ha terminado acá, no sé qué. Ay, pues yo ese día para mí fue la muerte porque eso significaba que yo acababa de perder todo el esfuerzo que había hecho durante todo el año. O sea, que me había ido, o sea, todos saqué notas medio pichas, pero había aprobado, o sea, yo ya tenía histología aprobada, biología aprobada, genética aprobada, el primer parcial de embrio aprobado, y ahora por este recuperatorio perdía todo y lo peor, tenía que volver a hacer toda la materia. Para mí ese día fue terrible, o sea, yo creo que ha sido uno de los peores días de toda mi vida porque fue caer en cuenta de, ¿y ahora qué? O sea, tengo que volver a repetir primer año. Yo me acuerdo que, nada, le contó a mi novio, me quería morir porque aparte a los pocos días iba para Colombia, nada, fue fatal. Y el caso es que lo de anatomía que les dejé a medias el relato tiene que ver con esto. El recuperatorio, lo que tiene de maluco la universidad esta es que a final de año se te junta todo. O sea, a mí se me había juntado el recuperatorio ese, más el segundo parcial de histología que estaba cursando en ese momento, más el parcial de neuroanatomía, más que hacen 47.000 grados para esa fecha en Buenos Aires. Bueno, una intervención artística acá. El caso es que, lo dijo, ahí no. El caso es que, ahí está, que no me pise el computador. Bueno, nada, el caso es que yo ya para ese entonces, sabiendo lo que había pasado, sabiendo lo de anatomía que se me venía, hijo, córrese de ahí, bájese, venga para acá. Bueno, sabiendo lo que se me venía con este tipo que me había dicho que tenía que rendir con él, y ya en vista de que había perdido todo lo de histo y embrio, dije como, bueno, no señor, no. Dije como, bueno, listo, ya está. Prefiero repetir todo. O sea, yo ya estaba desanimada, tenía la energía por el piso, estaba muy desmotivada de mí misma porque era como, no puede ser que me fue mal otra vez, tengo que repetir otra vez este año. Mi familia, yo no sabía qué decirle a mis papás.
Y ahí, bueno, en medio de toda esa crisis emocional que estuve atravesando, tomé una de las peores decisiones de toda mi vida, que fue que les dije a mis papás que había pasado el año. Así que, cortando el dramatismo, yo les dije que había pasado, que había aprobado y que pasaba de año, porque no fui capaz bajo ningún concepto de decirles que había desaprobado otra vez. O sea, imagínense que yo venía de ser una niña que tenía buenas notas en el colegio, que le iba bien en el colegio, que, o sea, que si yo, o sea, como que mis papás me tenían a mí en un concepto de una persona más capaz, por decirlo así. Y bueno, nada, no pude decirles la verdad. Así que nada, me voy a Colombia, son las vacaciones, no sé qué, vuelvo al siguiente año y acá pues se hace todo un poco más corto porque ya pues con tanto contexto. El caso es que anatomía la vuelvo a cursar en la misma cátedra, en la cátedra 3. Ese año me va súper bien, hice un grupito de compañeros súper genial, mi ayudante era lo mejor. La verdad que ese año fue, pues ya obviamente traía otro, o sea, otra base. El año anterior sí había estudiado más, así que fue bastante más tranquilo. Tampoco es que me saqué dieces, pero pues me fue bastante mejor. Y el caso es que, bueno, la regularicé. Regularizar, no sé si lo aclaré en algún momento, es aprobar los 3 parciales, ¿no? Así que la regularicé y ya estaba apta para dar el examen final. Después en histología y embriología volví a hacer la misma cátedra, cátedra 1. Acá lo único que tengo es la nota de biología, que tampoco es que me fue mucho mejor ese año. Me saqué un 4, pero me acuerdo que, o sea, biología e histo me costaron un poco más que genética y embriología. Porque en embrio me saqué mi primer 10 de la carrera, de toda la carrera. El primero lo saqué en esa materia. El primer parcial de embriología, me acuerdo que me saqué un 10, me felicitó el docente, me felicitó el jefe del turno. La verdad que fue como, ay, qué emoción. O sea, como que pasé del año anterior súper mega traumático a este año en el que me sacaba un 10 y me felicitaban. O sea, genial. Esto en el primer parcial, en el segundo parcial también me fue bien, pero me saqué un 9, o sea, no es que me saqué un 10, pero me saqué un 9, o sea, bastante bien. En genética me había sacado un 8, o sea, como que una parte del cuatrimestre es súper genial. De hecho, me ofrecieron para ser ayudante de embriología, pero yo lo rechacé porque no quería, o sea, no quería ser ayudante de esa materia, yo quería ser ayudante de histología. El problema es que en histología, yo creo que en el primer parcial me saqué un 7, o sea, genial. Pero en biología me había sacado, bueno, esta nota y en el segundo parcial, ay Dios, el segundo parcial. Me acuerdo que ahí fue la primera vez en toda mi vida universitaria que no dormí durante toda la noche para estudiar para un examen. Yo a esas alturas estaba súper presionada porque ese venía siendo ya casi como mi último examen del año. O sea, imagínense lo que les vengo contando del año pasado, que ya casi que había aprobado y desaprobé. Entonces, ese era como mi último examen. O sea, ya para esto estamos en diciembre, final de año. Era mi último examen para ya regularizar todo. Entonces, yo estaba súper nerviosa. Creo que ahí ya había aprobado Anato. O sea, ya la tenía regularizada. Entonces, literalmente, ese parcial era como básicamente lo que me daba el pie para pasar de año. Me acuerdo que yo estaba muy nerviosa los días previos, no dormí la noche anterior a ese examen, cosa que no recomiendo nunca jamás bajo ningún concepto. Creo que esa fue la primera y última vez que lo hice, porque yo para ese examen había estudiado súper bien, la verdad. Me había gustado muchísimo la materia, o sea, yo la amaba, era como, amo esta materia, es genial, no sé qué, bueno, bla, bla. Y como yo quería ser ayudante, entonces me tenía que sacar como una nota medianamente buena para que me tomaran como ayudante. Bueno, llegué al examen y me acuerdo que me hicieron una pregunta, la contesté bien, y todo esto, histología, acuérdense, células, o sea, microscopio, ¿no? Yo no había dormido nada toda la noche, o sea, no podía ni ver. Y yo era como que me costaba enfocar, me costaba hacerle foco al microscopio. Y aparte, los que saben de esto, saben, o sea, las células se ven, mucho. Cuando uno estudia no, pero cuando uno está medio perdido, todo se ve igual, o sea, todo se ve parecido. Y entonces, claro, me dieron un preparado, no sé, pónganle que era, ay, no sé, es que era una cosa súper ridícula, pero pónganle que me dieron una tiroides y yo dije que era un estómago, o sea, perdidísima mal.
Entonces, cuando el profesor te dejan un rato con los preparados, con los pedacitos del preparado histológico, digamos, y el microscopio, se van y al rato vuelven. Entonces se sienta el profesor al frente mío y me dice como, bueno, ¿qué estamos viendo acá? Y yo, no sé, con toda la seguridad, como, no, pues una tiroides. Y el tipo como, ¿estás segura? Y yo, no. Ahí mi examen empezó a patinar soberanamente. Ay, se me va a descargar el celular. Bueno, esperen, ya vengo. Pero sigo. Nada, el caso es que yo obviamente traté de hacer lo mejor que pude, pero pues ya empecé mal, diagnosticando mal el tejido que me estaban preguntando. Y me acuerdo que el profesor como que se daba cuenta que yo estaba muy nerviosa porque yo empecé así como a sudar y me temblaba la mano y me puse, o sea, estaba súper, casi que hiperventilando ahí. Entonces el profesor me decía como tranquila, cálmate, no sé qué, y yo como, es que no dormí nada toda la noche y empecé a llorar. Ay Dios, qué papelón. Empecé a llorar, pero no como en anatomía, que casi me deshidrato, sino así como una lagrimita de me arruiné la vida al no descansar bien y estar así, y bueno, todo así, yo ya pensando que iba a tener que repetir todo, bueno, yo así. Entonces el profesor como que se dio cuenta que yo estaba muy mal y me empezó a hacer preguntas teóricas, o sea, no a que buscara cosas en el microscopio, sino a preguntarme cosas de la teoría y yo se las decía bien y me decía, bueno, entonces ahora búscala. Entonces como que me dio una mano tremenda, así como ayudándome a orientarme un poco, yo ahí como que me calmé. Y bueno, el caso es que la pude remontar y aprobé el examen. Obviamente con una nota, un 4 ahí, raspando a duras penas, pero aprobé y ese día fue el día más feliz de mi vida, más o menos. Porque, o sea, fue como un día muy feliz porque fue como, listo, maldita sea, o sea, aprobé primer año, me faltan los finales, pero ya la tengo regular, ya no tengo que volver a repetir primer año, o sea, era como, no, qué dicha, o sea, la verdad que para mí, y no les conté esto, que en esta materia, en histología y embriología y esta, si uno se saca, sumando todas las notas de los exámenes, un 7, o sea, haciendo un promedio, se saca unos 7 o más, no tiene que dar el examen, el final. Yo la más feliz del mundo porque no tuve que dar el final, porque sumando mis notas me daba un 7. Ay, no, yo ese día, o sea, ahora sí ya me acordé, ese día sí fue un día muy feliz porque no tenía que dar el final. Entonces ya solamente me quedaba como el final de anato para pasar a segundo año. Ay, no, ese día fue súper emocionante para mí. Yo me acuerdo que lloré de la emoción. Era como, ay, por fin, o sea, por fin me saqué una materia de primer año. O sea, ya era como no puedo más. Yo, por suerte, siempre supe que quería ser médica. Para mí no existía otra opción, no existía otra carrera. Entonces nunca tuve la cosa de, ay, no, me voy a cambiar de carrera porque no puedo. No. Para mí era como, hasta que no apruebe esta cosa, a mí no me sacan de este país, de esta universidad. O sea, así que, porque esa es otra. Muchos de mis compañeros se pasaban a universidades privadas o se cambiaron de carrera. Es más, de la gente, para que se hagan una idea, creo que de la gente que empezó, no mentira, con la gente que empecé el primer año, casi todos terminaron, pero muchos de los que cursé en los años siguientes, la mayoría dejó la carrera o se cambió de carrera o se dedicaron a trabajar o de la gente que yo conocí, o sea, me refiero de mi grupito así de la mesa, ¿no? No digo que sea la mayoría de la gente de la universidad, ni mucho menos, sino de la gente que yo conocía. Entonces, nada, para mí era como un súper logro porque era como, listo, ya está, o sea, arrancamos ahora sí, por fin, no sé qué, bueno, no sabía lo que se me venía en el siguiente año. Pero bueno, nada, ahí se acabó mi primer año, bueno, nada, no. Yo me faltaba dar el final de anatomía, ya como estaba súper envalentonada porque había aprobado porque ya estaba con histo y embrio, me senté y como pude en 10 días preparé el final de anatomía, que para los que somos de esta universidad sabrán que esto es casi como una maratón, porque es muchísimo contenido y nada, yo dije, nada, dejo la vida acá y apruebo esta vaina de una vez y así fue, me saqué un 5 en el final de anato, la verdad que no es la gran nota, pero para mí ese 5 era el 10 más hermoso del mundo porque nada, o sea, era como con ese examen, con ese 5 pedorro, yo ya pasaba segundo año 100%, ya estaba, nada, o sea, como emocionada porque después de tanto que la sufrí, o sea, 3 veces haciendo el mismo año, era como listo por fin, o sea, ya esto arrancó.
Y bueno, a todo esto no había dicho años, ni fechas, ni nada, porque nada, era como que... Sé que este video lo va a ver gente de mi familia, seguramente chismosa, es de esa familia que nunca entiende por qué uno se demora tanto tiempo haciendo la carrera y nunca te preguntan, pero bueno, yo me acuerdo, o sea, para esto empecé primer año en el 2013. O sea, yo viajé a Argentina en el 2011. Me demoré 2 años haciendo el CBC, así que fue 2011, 2012. Para el 2013 empecé en primer año, que fue 2013, 2014 y 2015. O sea que yo pasé a segundo año en el 2016. Y bueno, creo que ahí la voy a dejar porque llevo como una hora hablando. Mi gato está por tirarme la casa, básicamente. Y ya se está por anochecer y yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Son las 8 de la noche y acá está como si fuesen las 3 de la tarde, pero pues yo ya tengo hambre de que quiero comer. Y estuve todo el día en la biblioteca, literal todo el día, así que estoy un poco muerta. De hecho dije, bueno, grabo este video como para descomprimir un poco y estoy ahora así como recordando todos mis traumas facultativos. No sé si fue la mejor idea, pero bueno, no importa. Me ha gustado mucho hacer como esto porque es como recordar todo eso. Obviamente a ustedes les voy contando lo facultativo, pero yo acá en mi interior estoy como recordando gente, recordando cosas. Ay, qué lindo. Mi intención era hacer como en un solo video todo el ciclo biomédico, como les había contado cuando empecé, o sea, primero, segundo y tercer año, pero pues claramente es imposible porque duré mucho tiempo hablando acá, pero es que lo ameritaba. Y aparte, como dije en un video anterior, estos videos, más allá de para el internet, son para mí. O sea, yo quiero, no sé, cuando tenga 80 años y esté toda decrépita, ver mis videos de mi etapa facultativa y llorar y recordar y agradecer. Así que bueno, nada, los dejo porque acá mi amo y señor me demanda. Miren a mi gatito, ay, ven, Philly, saluda, saluda, hijo. Hola de nuevo. Parece que lo estuvieran maltratando, pero no. Bueno, los dejo porque efectivamente mi pobre Michi tiene hambre o yo no sé, quiere bola. Así que bueno, en el siguiente video sigo con lo de segundo año, que no sé qué es más traumático, si primero o segundo, pero bueno, ya les contaré. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.